habíamos quedado? ¿En qué parte de la historia? ¿Por qué estás triste, Eduardo? En shock circulatorio, gracias, Jimena. Estábamos con los dinosaurios entonces. Y terminamos de ver el choque circulatorio. Negativo. Eduardo, ¿por qué andas triste? Por volver. ¿Por qué? ¿Pero no eran ustedes los que se iban a besuquear o no? ¿O era otro grupo donde querían regresar? Ay, no va a ser lo mismo, Eduardo. No, tienes razón. Ah, ay, niños. Y luego, ¿por qué no termina el COVID? Bueno, vamos a continuar con el choque circulatorio. No, sí lo habíamos terminado de ver, ¿no? Que habíamos llegado hasta acá. En habíamos visto los mecanismos compensatorios o apenas íbamos a empezar a ver. Lo del ATP. Ah, ok. Bueno, ¿qué pasa con el ATP? ¿Para qué es necesario el ATP? Se produce a través de la respiración celular o a través del ciclo de Krebs. Y la célula lo utiliza para varios procesos metabólicos, entre ellos la funcionalidad de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, cuando tenemos disminución de la cantidad de oxígeno que le está llegando a la célula, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Va a entrar a rutas anaeróbicas. ¿Para qué? Para producir también ATP. La desventaja de la producción anaeróbica es que nos genera menor cantidad de moléculas de ATP y también, aparte del ATP, que nos va a estar produciendo ácido láctico. Este ácido láctico o la acidosis intracelular nos va a alterar la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la misma cantidad de energía. Y entonces
nos va a producir también exceso de sodio y el potasio va a estar fugándose de la célula. ¿Qué va a pasar entonces? Al entrar el sodio a la célula, va a jalar agua y nos va a dar edema celular. Y ese edema celular pues va a ser por el aumento de la permeabilidad de la membrana. La actividad mitocondrial va a disminuir. ¿Y qué va a pasar ahí cuando disminuye la permeabilidad en las membranas? También la generación de energía a través de vías anaeróbicas nos va a producir radicales libres junto con la hipoxia. Esos radicales libres van a interactuar con las membranas. De estas membranas nos van a afectar la membrana de los lisosomas. Y los lisosomas, si ustedes se acuerdan, contienen una gran cantidad de enzimas, enzimas proteolíticas, que se van a encargar de autodigerir la célula, nos van a dar destrucción celular. Y esta destrucción también nos va a activar la cascada del ácido araquidónico. Con la activación del ácido araquidónico se van a liberar mediadores inflamatorios y estos mediadores inflamatorios también van a generar la producción de mayor cantidad de radicales libres. Y los radicales libres van a interactuar con los grupos fosfato de las membranas celulares y nos van a dañar las membranas de las células que están adyacentes al tejido. ¿Dudas de esto? Nos vamos a pasar ahora a otro tipo de choque. ¿Cuál es el choque cardiogénico? ¿Por qué se da el choque cardiogénico, Eduardo? Para que te contentes un ratito. Ah, ya estoy bien feliz. Puede ser creo que son valvulopatías, cardiopatías, y pues también creo que una de las principales causas es infarto agudo del miocardio. Ajá. Y creo que esas dos son las que recuerdo. Infarto agudo del miocardio. Les voy a presumir mi mapa. Igual si gusta pasarlo al correo, lo aceptamos, creo. Lo aceptan, ok. Lo voy a tomar en cuenta. Bueno, muy bien. ¿Qué es el choque cardiogénico? Este choque cardiogénico va a ocurrir cuando el corazón no tiene la capacidad de bombear la sangre suficiente para cumplir las demandas de los tejidos. Y se va a definir como una disminución del gasto cardíaco. Vamos a tener hipotensión, hipoperfusión tisular y también estos van a ser indicaciones de hipoxia en los tejidos, a pesar de que tenemos un volumen intravascular adecuado. Eso quiere decir que no vamos a tener disminución en la cantidad de sangre. Lo que va a pasar es que esta no se va a bombear adecuadamente y no va a llegar a los tejidos periféricos. Puede presentarse de forma repentina. Por ejemplo, los pacientes que tienen un infarto al miocardio transmural o extenso. También cuando tenemos contusión directa al miocardio, como cuando sufrimos accidentes y nos lesionan la caja torácica. Las arritmias persistentes, sobre todo las fibrilaciones o el aleteo ventricular.
También lo podemos presentar como una etapa terminal de las cardiopatías coronarias o las miocardiopatías. En esos casos puede ocurrir. ¿Qué es lo que pasa con el infarto al miocardio? Esta va a ser la causa más frecuente del choque de tipo cardiogénico. Y aquí los pacientes pueden sufrir una muerte secundaria al daño del músculo del ventrículo izquierdo. ¿Esto por qué? Por infartos al miocardio reciente o también porque puede ser un infarto en un corazón que haya tenido infartos antiguos. Puede ocurrir también asociado a otro tipo de choque. ¿Por qué? Porque podemos tener una circulación inadecuada a las arterias coronarias, como en cual otro tipo de choque, por ejemplo. ¿En qué otro tipo de choque podemos tener arterias coronarias sanas, pero disminución del gasto cardíaco? En el distributivo, ¿En el distributivo? ¿En cuál otro? ¿En cuál otro? En el hipovolémico, en el choque hipovolémico también, cuando tenemos un sangrado extenso. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a disminuir el volumen sistólico y también el gasto cardíaco. ¿Qué nos va a provocar? Que los tejidos no reciban una cantidad de oxígeno adecuado. Entonces vamos a tener perfusión insuficiente. El gasto cardíaco reducido va a ser consecuencia de una menor contractilidad miocárdica, va a aumentar la poscarga y también se van a liberar mediadores y neurotransmisores, que estos nos ocasionan una vasoconstricción y aumentan la resistencia vascular sistémica. ¿Qué es lo que va a generar este aumento de la resistencia vascular? Que aumente la poscarga. Y esa poscarga aumentada pues va a ayudar o va a contribuir a el deterioro en la función del miocardio. También vamos a tener una precarga excesiva y aquí se va a incrementar el retorno venoso y va a aumentar la cantidad de sangre que no se expulsa del ventrículo izquierdo, por lo que al final de la sístole va a ocasionar un aumento en el volumen del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Qué más pasa? Otra vez tenemos a la señora chismosa, a la señora A. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona se va a activar. Esto nos va a empeorar la precarga y también la poscarga. ¿Por qué? Porque nos va a aumentar la cantidad de líquido, de sodio y de agua que se está reteniendo en el riñón. Esto va a ser mediado por la aldosterona. Y también la angiotensina 2 nos va a activar la vasoconstricción del sistema periférico. Entonces vamos a tener la mayor resistencia o poscarga a la eyección de la sangre desde el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener aumento del volumen, pero disminución de la contractilidad. Entonces eso va a generar aumento del volumen ventricular al final de la sístole y la precarga, por lo que también nos incrementa la disfunción ventricular.
va a ser más difícil para el corazón contraerse de forma adecuada. Cuando tenemos, por ejemplo, afectación de la perfusión coronaria, puede ser por aumento de la precarga y de la poscarga. Aquí nos va a disminuir la función cardíaca. ¿Por qué? Porque los miocitos no van a estar recibiendo la misma cantidad de oxígeno. Y aquí vamos a tener también un aumento de las presiones intracardíacas por el aumento de volumen. Entonces, la sobrecarga de volumen y el aumento en la tensión de la pared nos va a dar una disfunción tanto en la sístole como en la diástole. Y las presiones excesivas con el aumento de la pared también van a contribuir al aumento de la hipoperfusión de los miocitos, porque disminuye el llenado de las arterias coronarias durante la diástole. Si el tratamiento no es efectivo, el choque nos va a producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué? Porque van a comenzar a llegar leucocitos y los leucocitos van a liberar citocinas que nos van a generar fiebre y también liberación de otros mediadores inflamatorios como la proteína C reactiva. El paciente que tiene un choque de tipo cardiogénico, las manifestaciones pues van a estar relacionadas con la disminución de la perfusión tisular. Entonces, los labios, los lechos unguiales y la piel del paciente va a estar cianótica. ¿Por qué? Porque vamos a tener un estancamiento del flujo sanguíneo. Y los tejidos van a estar extrayendo el oxígeno de los eritrocitos, pero al no circular de forma adecuada la sangre, esta no se va a estar oxigenando en el pulmón. Van a aumentar la presión arterial media y la presión sistólica. ¿Por qué? Porque estas dos van a aumentar por acción del sistema nervioso simpático. Después, cuando se instala el choque cardiogénico, tanto la presión arterial media y la presión sistólica van a caer porque la cantidad del volumen sistólico no va a ser eficiente. También la presión del pulso va a estar estrecha porque no se está inyectando la misma cantidad de sangre a través del ventrículo y la presión diastólica se va a mantener. ¿Por qué? Por la vasoconstricción arterial que nos está dando tanto el sistema simpático como la angiotensina 2. El gasto urinario, ¿qué es lo que va a pasar en el riñón? Al salir menor cantidad de sangre del ventrículo izquierdo, nos va a disminuir la sangre que llega a la arteria renal. Entonces, se disminuye el índice de filtrado glomerular y los pacientes no van a estar orinando tanto. Se va a aumentar la presión venosa en cuña y la presión pulmonar. Esto por aumento de la precarga. También vamos a tener cambios neurológicos. ¿Por qué? Porque va a disminuir la circulación a nivel del sistema nervioso central. Y al paciente lo vamos a ver con alteraciones del estado de conciencia, secundario a la hipoperfusión cerebral. ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Dudas hasta aquí? Antes de pasar al tratamiento. No. ¿Cuál va a ser el tratamiento de un choque cardiogénico? Bueno, para el tratamiento se requiere lograr un equilibrio
en la mejoría del gasto cardíaco. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues hay que tratar de disminuir la carga de trabajo del ventrículo y también al disminuir su carga de trabajo, eso va a disminuir el requerimiento metabólico de las células de oxígeno. Por lo tanto, hay que aumentar la perfusión coronaria. El volumen del líquido se debe de regular, debemos de tener mucho cuidado para conservarlo dentro de un intervalo que nos permita mantener la presión de llenado y también que se optimice el volumen sistólico. Y sobre todo en los pacientes para no llevarlos a una sobrecarga de líquidos. Hay que vigilar el edema pulmonar y la presencia de arritmias. ¿Por qué? Porque las arritmias lo que van a ocasionar va a ser disminución en la velocidad del llenado de las arterias coronarias. Y el edema pulmonar se debe de corregir e incluso los pacientes que no tienen todavía edema de pulmón hay que evitar que lo desarrollen. ¿Para qué? Para que se incremente el volumen sistólico y también disminuyan las demandas de oxígeno. Se debe de usar vasodilatadores para mejorar la perfusión de las arterias coronarias. ¿Cuáles vasodilatadores se pueden usar? El nitroprusiato. Este nitroprusiato nos va a producir una vasodilatación arterial y vasodilatación venosa. Entonces, eso va a repercutir en el retorno venoso al corazón y nos va a disminuir también la resistencia arterial. La nitroglicerina en dosis bajas va a tener efectos sobre el lecho venoso y las coronarias, mientras que a dosis elevadas nos va a dilatar los lechos arteriales. Estos dos medicamentos, el nitroprusiato y la nitroglicerina, nos van a disminuir la presión arterial diastólica. Entonces, nos van a disminuir lo que es la poscarga. También hay que buscar la mejoría en la función cardíaca. Hay que incrementar la cantidad de sangre que se está inyectando en cada latido. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir una redistribución de la sangre desde el lecho pulmonar hacia la circulación sistémica y esto nos va a ayudar también a disminuir el edema pulmonar. También a los pacientes hay que administrárseles oxígeno para evitar la isquemia tisular. ¿Qué otro tratamiento farmacológico vamos a utilizar? Los inotrópicos positivos. Esos inotrópicos positivos como la milrinona y la dobutamina nos van a mejorar la contractilidad cardíaca. La dobuta tiene dos isómeros. Uno que van a ser agonistas de los beta-1 adrenérgicos y un antagonista de los alfa-1 adrenérgicos. Y el otro isómero que es agonista débil de los receptores beta-2 adrenérgicos y los receptores alfa-1 adrenérgicos. Entonces, esta dobutamina con sus dos isómeros nos va a producir vasodilatación y también nos va a mejorar la actividad inotrópica positiva, va a mejorar la contractilidad del corazón. Mientras que la milrinona nos aumenta la contractilidad del corazón porque va a aumentar el transporte del calcio hacia las células miocárdicas. Y
este aumento de calcio, pues nos va a aumentar el volumen por latido y disminuye el volumen hacia el final de la sístole y la precarga, que era una de las alteraciones que estábamos teniendo con el choque cardiogénico. Entonces, también al disminuir el volumen al final de la sístole y de la precarga, nos va a mejorar la perfusión coronaria durante la diástole. Y las catecolaminas. ¿Qué es lo que hacen las catecolaminas? Nos van a aumentar la contractilidad cardíaca, pero estas se deben de usar con precaución porque también nos pueden llevar a la constricción arterial y al aumento de la resistencia vascular o la resistencia arterial periférica. A los pacientes se les puede poner una bomba con balón intraaórtico. Este balón nos va a reforzar la perfusión coronaria y la perfusión sistémica. Entonces nos va a disminuir la poscarga y al disminuir la poscarga también disminuye las demandas de oxígeno de los miocitos. Este tipo de balones se va a inflar durante la diástole y se va a desinflar antes de la sístole. Y los pacientes que tienen un choque cardiogénico secundario a un infarto agudo del miocardio, pues hay que darle el tratamiento específico. ¿Cuál era el tratamiento del infarto agudo del miocardio? Yareli. Yareli, ¿cuál era el tratamiento que se le daba a los pacientes con infarto agudo del miocardio? Shan. La mona. ¿Qué era? Era lo de morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. Aspirina y los. ¿Con qué empieza? ¿Con F? Con B. Ah, no, entonces no, me equivoco, sí, no. Los beta. Bloqueadores, beta bloqueadores. Los beta bloqueadores y los antiagregantes plaquetarios, que ahí teníamos la heparina de bajo peso molecular y también el que tenemos en todos los centros de salud y en todos los IMSS del mundo. O a veces lo único que tenemos junto con el paracetamol. La aspirina. Que la aspirina actúa inhibiendo ¿a quién? A la COX-2 o la ciclooxigenasa. ¿Ya se acordaron? Maestra, también la aspirina actúa como un anticoagulante, ¿no? Sí, evita la agregación plaquetaria. Ah, ok. Bueno, entonces vimos ahora el choque cardiogénico. ¿Qué es el choque hipovolémico o por qué se da el choque hipovolémico?
¿Qué significa hipo? Bajo. Entonces vamos a tener una disminución de el volumen de sangre o del volumen plasmático. Mande, Karen. ¿Qué era SWP? ¿Era presión capilar qué? PCW P. PC es la presión capilar pulmonar. No sé si fue con ustedes que alguien me había preguntado qué era MCS. Era una abreviatura que estaba en una diapositiva. Significa muerte cardíaca súbita. Bueno, ¿qué es entonces el choque hipovolémico? Se va a caracterizar. Sí, Loraí, perdón, si eras tú. Te mandé mensaje en neons. Ay, perdón. Bueno, aquí se va a caracterizar por disminución del volumen sanguíneo. Entonces, vamos a tener llenado inadecuado del compartimento vascular. Y se va a presentar en pérdidas agudas cuando tenemos disminución entre el 15 al 20% del volumen sanguíneo circulante. Y puede ser por pérdida de sangre total, como en el caso de que nos cortamos una patita, de plasma, como los pacientes que tienen quemaduras, o de líquido extracelular. Puede ser también secundario a hemorragias internas, como los pacientes que se accidentan y desarrollan hematomas abdominales o hematomas retroperitoneales. O también podemos tener pérdidas en el tercer espacio. ¿Cuál era el tercer espacio? Acuérdense que se nos está chocando el paciente. El espacio virtual es el que está pero no está. ¿Como cuál, por ejemplo, Robin? Es el que está como que entre las pleuras, ¿no? O algo así había mencionado, creo. Así es. Cuando tenemos, por ejemplo, un derrame pleural o que tenemos ascitis. Este es el otro cuadro. No sé, se me hace más fácil explicarles con cuadros. Ay, perdón, no se los estoy proyectando. Perdón. ¿Qué es lo que pasa en el choque hipovolémico? Aquí vamos a tener pérdida, dijimos, por ejemplo, pérdida sanguínea. Y cuando tenemos pérdida del 10% del volumen total de la sangre, vamos a estar como si nada. No nos va a afectar porque vamos a persistir con un gasto cardíaco normal y una presión arterial normal.
Cuando tenemos pérdidas del 10 al 25%, aquí va a disminuir el volumen sistólico y la presión arterial se va a mantener sin cambio. ¿Por qué? Vamos a tener activación del sistema nervioso simpático. Entonces, este señor nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y nos va a hacer una vasoconstricción periférica. Y si ustedes se acuerdan, la presión arterial iba a ser el producto del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Entonces, en este tipo de pérdidas del 10 al 25%, don sistema nervioso simpático nos va a ocasionar vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Perdón, cuando tenemos pérdidas del 10% del volumen, lo que sí nos puede generar es la sensación de sed. Cuando el gasto cardíaco y la perfusión disminuyen antes de la aparición de signos, aquí estamos hablando ya de que vamos a tener como síntoma una hipotensión. ¿Por qué? Porque va a disminuir la cantidad de sangre que se está eyectando del corazón y va a disminuir la presión arterial a 0 con pérdidas sanguíneas de un 30 a un 40% del volumen total. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que tenemos circulando? En un ciudadano común, como dijo Megamente, Metromano. Aproximadamente 4.5 a 5 litros de sangre. Así es. Entonces, cuando tenemos pérdidas, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a activar mecanismos compensatorios que van a tratar de mantener el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, por lo que se va a activar el sistema nervioso simpático. Y vamos a tener taquicardia. ¿Por qué es la taquicardia, Eduardo? Porque va a intentar, pues, un mecanismo compensatorio, ¿no? Para, como no tiene tanta sangre, pues intentar bombear más de lo poquito que tiene. Más rápido, ¿verdad? Para que se oxigenen los tejidos. Y también se va a tratar de aumentar la contractilidad cardíaca. ¿Para qué? Para que la contracción tenga mayor fuerza y pueda eyectarse más cantidad de sangre. También vamos a tener una vasoconstricción. Entonces, esa vasoconstricción nos va a movilizar toda la sangre que está almacenada en el lado venoso y va a tratar de aumentar el retorno venoso hacia el corazón. También va a haber mecanismos que se van a activar para tratar de restaurar el volumen que se está perdiendo. ¿Qué es lo que va a pasar con el espacio intersticial? Se va a absorber el líquido. Todo el líquido contenido en el tejido conjuntivo se va a reabsorber hacia la circulación para mejorar el retorno venoso. También en el riñón va a disminuir la excreción de sodio y agua. ¿Por qué? Porque se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y vamos a tener también la sensación de sed, porque cuando tenemos pérdidas del 10 al 15% del volumen, se van a activar mecanismos a nivel central que aumentan la necesidad de ingerir líquidos o nos ocasionan la sed. Y también pues vamos a tener vasoconstricción porque se va a estar liberando hormona antidiurética o vasopresina. ¿Dudas de la fisiopato? Está bien bonita la fisiopato, ¿verdad?
Uy, y si conocieran la patología se enamoraban de ella. Bueno, ¿qué pasa con el paciente? Las manifestaciones clínicas se van a relacionar con la disminución del flujo periférico y también por la excesiva estimulación del sistema simpático. Entonces los pacientes pues van a tener sed, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la piel va a estar fría y pegajosa, vamos a tener disminución de la presión arterial, también va a disminuir el gasto urinario y vamos a tener alteraciones del estado mental. ¿Por qué? Porque también se va a hipoperfundir la circulación a nivel del sistema nervioso central. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué pasa con la hemoglobina y el hematocrito? ¿Se acuerdan qué pasaba en la deshidratación con el hematocrito? Estaba aumentado ¿Por qué? por la menor concentración de agua y bueno, sí, o sea, como que se invertía. Sí. Vamos a tener mayor concentración, o sea, va a haber menor cantidad de agua, entonces eso va a hacer que los eritrocitos estén más cerca y nos aumente el hematocrito. Y el hematocrito nos puede dar información sobre la pérdida sanguínea. ¿Por qué? Porque al tener una hemoconcentración nos está hablando que tenemos disminución del líquido intravascular. También vamos a ver alteraciones en el lactato sérico y en el pH arterial. ¿Por qué? Porque vamos a tener el desarrollo de una acidosis. Porque las células, al no tener suficiente cantidad de oxígeno, van a entrar en un ciclo anaeróbico y este nos va a generar ácido láctico o lactato. Cuando tenemos un choque hemorrágico letal agudo, se va a caracterizar por el desarrollo de acidosis metabólica y también los pacientes pueden desarrollar coagulopatías e hipotermia. Y esto van a estar seguidos de una insuficiencia circulatoria. ¿Qué pasa también? Entonces dijimos que el sistema nervioso se iba a activar y eso nos va a ocasionar aumento de la frecuencia cardíaca. Este aumento de la frecuencia cardíaca es un signo temprano de un choque hipovolémico. Entonces, un paciente que llega a urgencias con sangrado y que tiene aumento de la frecuencia cardíaca, es un paciente que puede progresar a un choque hipovolémico, que ya cuando se instala el choque hipovolémico, el pulso se va a volver débil y filiforme. ¿Sí saben qué es filiforme? ¿Qué es, Evelyn? Como si fuera un hilo, el pulso lo vamos a sentir muy... muy leve. No se va a sentir, si ustedes se tocan el pulso radial, cada que late, bueno, cada que se siente el pulso, se toca un pulso grueso. Y cuando los pacientes están hipovolémicos, vamos apenas a percibir el pulso o incluso podemos dejar de percibirlo.
¿Qué nos indica ese pulso filiforme? Una vasoconstricción y disminución del llenado de las arterias. El paciente también va a tener sed y este es un signo temprano del choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque la sed se presenta cuando perdemos del 10 al 15% de sangre y está relacionado con la disminución del volumen sanguíneo y el aumento también de la osmolaridad sérica. Se concentra en la sangre. Va a disminuir la presión arterial cuando ya tenemos un choque hipovolémico moderado. Y la presión arterial no es una medida que se debe de utilizar directamente para la valoración del choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque un paciente que está en un choque hipovolémico temprano, la presión arterial va a estar aumentada. También el paciente va a estar respirando de forma rápida y profunda para tratar de eliminar la cantidad de ácido láctico que se está generando y también la menor disponibilidad del oxígeno. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la frecuencia respiratoria, lo que trata el cuerpo es de compensar la disminución del oxígeno circulante. También vamos a tener disminución del volumen intravascular y al disminuir la cantidad de sangre en los vasos sanguíneos, vamos a tener menor retorno venoso hacia el corazón, por lo que se va a disminuir la presión venosa central. También se va a disminuir el gasto urinario. ¿Por qué? Porque vamos a tener disminución de la sangre arterial hacia el riñón. Esa disminución del flujo se hace para desviar la sangre hacia el corazón y hacia el cerebro, que van a ser como órganos clave. Y pues obviamente al disminuir el flujo sanguíneo al riñón, va a disminuir el filtrado glomerular y vamos a observar oliguria en el paciente. Que cuando esta oliguria es de 20 mililitros por hora, nos habla de una perfusión renal inadecuada. Y aquí el paciente incluso puede desarrollar una necrosis tubular aguda o una necrosis de las papilas y llevarlo a una insuficiencia renal aguda. También dijimos se va a activar el sistema simpático y se va a liberar adrenalina. Esta adrenalina en las etapas tempranas del choque nos va a generar agitación, inquietud y aprensión del paciente. Y después se van a reemplazar por alteraciones del ciclo mental y también por alteraciones del estado de vigilia. Y aquí el paciente, cuando tenemos un choque hipovolémico grave, puede estar o puede entrar en estado de coma. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si tenemos disminución del volumen, pues lo que vamos a buscar va a ser corregir la causa subyacente. Si el paciente tiene una hemorragia, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer a un paciente que llega con una hemorragia? Jimena. Le vamos a reponer los líquidos. Así es. O vamos a ponerle sangre. Entonces, pues vamos a corregir la causa subyacente. Primero vamos a ponerle sangre. ¿Y para qué? Para tratar de mejorar la perfusión de los tejidos. También hay que corregir la pérdida de sangre. Si tiene una herida, vamos a
taparle la herida, vamos a suturar la herida para que deje de salir sangre, porque si estamos poniéndole sangre y se sigue saliendo, no nos va a servir de nada. Se debe de administrar oxígeno. La administración de oxígeno es también para mejorar la perfusión de los tejidos. Y hay que administrar medicamentos a través de vía intravenosa. ¿Por qué no a través de una vía intramuscular? Porque el músculo va a estar hipoperfundido. Entonces, eso va a hacer que la absorción de los medicamentos sea más lenta. También se debe de evaluar el ritmo y la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto urinario, que estos nos van a ayudar en conjunto a ver la gravedad del paciente y el compromiso circulatorio que tiene. También nos va a servir para supervisar la respuesta que tiene el paciente al tratamiento. Hay que restaurar, sobre todo, el volumen vascular, que esto va a ser el objetivo principal del tratamiento. Y lo ideal es poner sangre a los pacientes, paquetes globulares, o si no se cuenta con sangre disponible, que no tenemos banco de sangre, se debe de administrar cristaloides, como por ejemplo la solución de Ringer lactato y solución salina isotónica. También se puede utilizar expansores de volumen como el hidroxietilalmidón y la albúmina coloidal, que estos dos nos ayudan a expander el volumen intravascular. Y si disponemos de paquetes globulares de eritrocitos congelados, estos los debemos de administrar de acuerdo al hematocrito y también dependiendo de la presión venosa central y el gasto urinario que tiene el paciente. Y los paquetes globulares se deben de administrar en tiempo adecuado. ¿Qué pasaba si le administrábamos muy rápido concentrados de eritrocitos a los pacientes? ¿Quién se acuerda? Se coagula, que se utilizaba como conservador en los paquetes globulares. Que lo vimos en los trastornos de los iones. Se utilizaba citrato. ¿Y qué nos hace el citrato? ¿Con quién se quela? ¿O con quién se une? Con el calcio. Entonces nos va a dar una, Carmina. ¿Cómo se llama cuando el calcio está secuestrado? ¿Hipocalcemia? Puede generar al paciente una hipocalcemia. Bueno, los medicamentos vasoactivos. Estos no se usan como primera modalidad terapéutica y se deben de usar solamente cuando se corrigió el déficit de volumen y a pesar de esto los pacientes persisten con hipotensión. ¿Por qué? Porque en estos pacientes la hipotensión va a ser secundaria a la disminución del volumen, más que a una vasodilatación periférica. ¿Dudas del choque?
Del choque hipovolémico. Nope. Entonces, ¿cuál tipo de choque sigue? El choque de tipo distributivo. ¿Qué es esa cosa? Valeria. Se acompaña de otros 3 amiguitos. Aldo. ¿Qué es el choque distributivo? Abres el cuadro sináptico. No, Aldo, era para que se lo aprendiera. Ay, Dios. Es que sí, no tengo, bueno, tengo memoria como Dory de, ¿cómo se llama? Acá bien olvidadizo. Olvidadizo. A ver. Vasodilatación excesiva. Por eso se caracteriza. Es ¿Qué el, es el pasa en que se el- divide en 3, ¿no? Ajá. Ah, ok. No, pues ya. No, pues ya, ¿cuáles son? Los 3 amigos. Hasta aquí mi participación del día. Muy bien, No, no, excelente participación. es el neurogénico, anafiláctico y el séptico. Y el séptico. Esos 3 se clasifican dentro del choque distributivo porque la fisiopatología es similar. Bueno, en el choque distributivo, ¿qué es lo que pasa? Aquí no tenemos alteración del corazón como bomba, no tenemos alteración del volumen intravascular. Lo que está pasando aquí es que los vasos van a perder el tono, se van a dilatar. Entonces, eso va a hacer que aumente el tamaño del compartimento vascular y el volumen va a quedar lejos del corazón. Aquí la sangre va a quedar secuestrada, por así decirlo. Y se va a expander la capacidad del compartimento vascular. Podemos tener también un choque normovolémico, o así es como se le conoce también al choque distributivo, en donde no tenemos disminución del volumen, pero el volumen va a estar secuestrado en la circulación o en los vasos sanguíneos. La pérdida del tono vascular tiene 2 causas. Primero, que disminuya el control que tiene el sistema nervioso simpático sobre el tono vasomotor. O también que se liberen de forma muy excesiva sustancias vasodilatadores, como por ejemplo la histamina que se libera en los casos de anafilaxia. Esto puede ocurrir también como una complicación del daño vascular. En el caso de los pacientes que tienen hipotensión prolongada y grave también debido a una hemorragia. Esto también se llama choque hemorrágico en fase tardía o fase irreversible. ¿Se acuerdan que al final del tratamiento mencionaba los
los medicamentos con efecto en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un choque hipovolémico y el volumen vascular no se reinstala de forma rápida, esta hipotensión prolongada nos hace que se pierda el tono vascular. Entonces, esto se va a hacer una fase tardía o una fase irreversible del choque hemorrágico. Y aquí podemos ya no recuperar a los pacientes. Sí, Evelyn, se nos van. Entonces también puede ser complicación de un choque hipovolémico. ¿Cuáles comparten este tipo de shock? El neurogénico, el anafiláctico y el séptico. ¿Qué pasa en el choque neurogénico? ¿Cómo se le llama también? El choque medular. Y esto puede ser secundario a lesiones de la médula espinal y ahí se pierde el control del sistema nervioso simpático sobre la vasculatura. También cuando el flujo de salida del centro vasomotor se interrumpe por lesiones cerebrales, por la actividad depresora de drogas o de algunos fármacos, o en el caso, por ejemplo, de los pacientes que reciben anestesia general. También aquellos en donde tienen hipoxia o en los casos de hipoglucemias severas. Aquí se pierde también el flujo de salida del centro vasomotor. ¿Y cuáles van a ser los signos cardíacos? Vamos a tener una frecuencia cardíaca lenta, la piel va a estar seca y tibia. Generalmente este tipo de choque neurogénico es transitorio y a las pocas horas se revierte. Este está pequeñito. ¿Cuál era el otro tipo de choque? El anafiláctico. El choque anafiláctico. ¿Qué pasa en el choque anafiláctico? Y en el Es séptico. cuando es ocasionado por alguna alergia, algún alimento, medicamento o algún veneno. Y es porque el sistema inmunitario comienza a liberar, no me acuerdo, Mediadores inflamatorios. así mediadores. Bueno. Interleucinas y un montón de cochineros. Bueno. Entonces, esta es la fisiopatología del choque anafiláctico y el choque séptico, que es muy parecido. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener activación del sistema inmune innato. Eso es porque los linfocitos tienen en su superficie unos receptores que se llaman receptores de tipo TOL o RTT. Estos receptores van a interactuar con moléculas específicas que están en la superficie de los microorganismos. Cuando las moléculas de los microorganismos se unen a los receptores tipo a los receptores tipo TOL, la unión del epítopo con el receptor nos va a estimular la transcripción y la liberación de mediadores proinflamatorios
y mediadores antiinflamatorios, como cuáles, los que están presentes en todas las tragedias mundiales, factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estos mediadores inflamatorios van a estar implicados en procesos que intervienen con la adhesión leucocitaria. Esa adhesión leucocitaria se refiere a la capacidad que tienen los polimorfonucleares o los neutrófilos de adherirse al endotelio. También nos van a ocasionar inflamación local. Se van a activar los neutrófilos y también intervienen en la supresión de la eritropoyesis. Nos van a generar también la fiebre y la taquicardia en los pacientes y pueden llevar a la acidosis láctica. ¿Por qué? Porque aparte se van a estar, con la activación de los neutrófilos, se van a estar liberando interleucinas y esas interleucinas nos van a generar también la formación de ácido láctico y de radicales libres. Entonces el paciente puede generar una acidosis láctica. Y después, ¿qué es lo que viene? Alteración de la ventilación-perfusión. También vamos a tener aumento en la permeabilidad vascular, porque los neutrófilos, cuando tratan de salir de los vasos sanguíneos, nos van a lesionar el endotelio. Esa lesión endotelial se va a dar de forma secundaria a liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, las células endoteliales se van a estar dañando y también se van a activar. Y las células endoteliales, nos van a liberar óxido nítrico. Y el óxido nítrico se supone que es el principal mediador que interviene en el desarrollo del choque de tipo anafiláctico o el choque distributivo, porque este óxido nítrico nos va a actuar como vasodilatador. Entonces lo que hace es una vasodilatación periférica intensa y eso disminuye el retorno hacia el corazón. ¿Qué otros aspectos hay? Vamos a tener alteraciones en la procoagulación y la anticoagulación. ¿Y esto por qué? Porque se van a incrementar la liberación de factores procoagulantes. También vamos a tener disminución de los factores anticoagulantes. Entonces, los pacientes pueden tener el desarrollo de alteraciones de tipo la formación de trombos. Bueno, ¿qué más pasa? Tenemos lipopolisacáridos en la superficie de los microorganismos. Esos polisacáridos van a estimular también a las células endoteliales y las células endoteliales cuando se activan nos van a secretar un factor tisular. El factor tisular activa la cascada de la coagulación. Entonces, el fibrinógeno se va a convertir en fibrina y promueve la formación de microtrombos en la circulación capilar. Y estos también pues nos van a dañar de forma secundaria lo que es los tejidos. En el caso de la septicemia van a disminuir las concentraciones de la proteína C y la proteína S, junto con la antitrombina 3 y el inhibidor de la vía del factor tisular, que son factores que intervienen en la vía de la coagulación. Y estos también van a inhibir la coagulación, por lo que los pacientes pueden desarrollar sangrados secundarios. ¿Ese también se los pasó, Manuel? Todos los cuadrillos.
Doctora, dijo que podían desarrollar qué, perdón. Hemorragias. Ok, gracias. Al disminuir la proteína C y la proteína S. Que estas también son necesarias para activar la coagulación. ¿Dudas hasta aquí? Pacientes en el hospital, sí es común ver pacientes, sobre todo con choques sépticos. Sobre todo los pacientes que tienen estancia intrahospitalaria largas, que se sobreinfectan. Y si estás en urgencias, pues son más frecuentes los choques de tipo hipovolémicos. Seguimos con el shock. En la consulta normal también no. Es menos frecuente verlos en la consulta. Generalmente los pacientes llegan a urgencias cuando están en estado de choque. En urgencias pura adrenalina, sí. La sepsis es más común en los pacientes que tienen estancias intrahospitalarias largas, como, no sé, más de 2 semanas. Porque se pueden sobreinfectar y las bacterias que viven en el hospital son multiresistentes. Y de hecho los pacientes con COVID, varios de estos pacientes no mueren directamente de forma secundaria a COVID, sino a enfermedades nosocomiales, enfermedades secundarias. El choque neurogénico. ¿Qué es el choque neurogénico? Este va a ser consecuencia de la disminución del control simpático. ¿Por qué? Puede ser por un defecto del centro vasomotor en el tronco encefálico, o también el flujo simpático hacia los vasos sanguíneos. Entonces, por eso se va a dar. Este es el neurogénico. Dijimos que era el medular, por disminución del flujo de salida vasomotor, y lo que vamos a ver van a ser los pacientes con frecuencia cardíaca lenta, la piel seca y tibia. ¿Y qué pasa en el choque anafiláctico? Bueno, el choque anafiláctico, hay que definir primero la anafilaxia. La anafilaxia es un síndrome clínico y representa una reacción sistémica exagerada. Va a ser el resultado de una reacción mediada por mecanismos inmunitarios en donde va a haber una gran liberación de histamina y esta histamina va a actuar a nivel vascular como vasodilatador. Entonces nos va a incrementar la permeabilidad vascular. ¿Qué más acompaña al choque anafiláctico?
También la histamina nos va a generar edema laríngeo y broncoespasmo. Ese edema laríngeo puede ser tan severo que al paciente se le dificulte la entrada de aire. Puede también tener un colapso circulatorio y vamos a ver contracción del músculo liso. Los pacientes van a tener el desarrollo de urticaria o lesiones en la piel y también vamos a ver angioedema, que es dilatación de la vasculatura. ¿Cuál es la etiología? Este puede ser una reacción a medicamentos, a alimentos, a picaduras de insectos, sobre todo, por ejemplo, las abejas, las avispas. La alergia al látex también nos puede desarrollar un choque anafiláctico y el inicio y la gravedad van a depender de la sensibilidad de la persona, también de la duración de la exposición al antígeno y de la cantidad de exposición al antígeno. ¿Qué es lo que va a tener el paciente como manifestaciones clínicas? Como vemos que vamos a desarrollar contracción del músculo liso, los pacientes van a tener cólicos abdominales. El broncoespasmo nos va a dar dificultad para respirar. El paciente va a estar aprensivo. También va a tener sensación de calor o que la piel le quema y eso es por la liberación de la histamina. También va a tener una sensación de opresión torácica y el paciente va a tener prurito, va a desarrollar ronchas o urticaria, puede tener tos y si el edema laríngeo es importante, vamos a tener asfixia junto con sibilancias que nos hablan de una broncoconstricción. La muerte en este tipo de pacientes puede ser secundaria, por ejemplo, a el edema laríngeo, que va a ser muy importante, no deja que pase el aire y el paciente va a tener una disminución del oxígeno. Y la muerte puede ocurrir en un lapso de minutos. Vamos a tener estancamiento de la sangre en la circulación periférica. También vamos a ver disminución de la presión arterial y el pulso va a estar débil. Vamos a tener obstrucción de las vías respiratorias por el espasmo y el angioedema y también frecuentemente la muerte se desarrolla de forma repentina. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero, hay que quitar al paciente si es alérgico a algún medicamento o si es alérgico a alguna sustancia, hay que evitar el contacto con esta sustancia desencadenante. Se debe de vigilar la función cardiovascular y la función respiratoria. Vamos a tratar de mantener el intercambio gaseoso. Hay que mantener también el gasto cardíaco y la perfusión adecuada de los tejidos. El tratamiento va a ser a base de la adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina nos va a producir una vasoconstricción que va a mejorar el retorno venoso. También nos va a relajar el músculo liso, por lo cual va a disminuir el broncoespasmo. Y también va a restaurar la función cardíaca y la función respiratoria. ¿Por qué? Porque la adrenalina es un inotrópico positivo. Eso quiere decir que nos va a mejorar la contractilidad cardíaca. Tratamiento también incluye la administración de oxígeno, la administración de antihistamínicos para evitar que se siga liberando la histamina y se puede administrar corticosteroides. Y al paciente hay que colocarlo en una posición supina.
Los pacientes que ya se conocen alérgicos, sobre todo los que son alérgicos, por ejemplo, las picaduras de las abejas, se les recomienda tener a la mano epinefrina y ya venden unas plumitas especiales que el paciente carga todos los días de su vida por si se expone a algún algún alérgeno y comienza a desarrollar síntomas del choque anafiláctico. Y ellos solo se administran la adrenalina intracardíaca, ¿no es cierto? Septicemia y choque séptico. El choque séptico es el tipo más frecuente de los choques vasodilatadores o de los choques distributivos. ¿Con qué se relaciona? Infecciones graves y también con una respuesta sistémica a la infección. Entonces, el sistema inmune también va a ser responsable del desarrollo de este choque séptico. Bueno, ¿qué es la septicemia? Es la sospecha o confirmación de una infección junto con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica establecido. Aquí los pacientes van a tener fiebre, taquicardia, taquipnea. Vamos a ver elevación de los leucocitos en la biometría hemática y también van a tener estado mental alterado. ¿Qué más vamos a tener? Hiperglucemia en pacientes que no han sido diagnosticados con diabetes mellitus. Vamos a tener también choque séptico cuando esa septicemia es grave y acompañada de hipotensión persistente. Y la hipotensión puede persistir a pesar de que al paciente se le está administrando líquidos para revertirla. Ay, perdón. El cuadro del choque séptico ya lo habíamos visto. Que era el de todos los circulitos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Hipotensión. La liberación de los mediadores inflamatorios nos va a ocasionar fiebre, por lo que el paciente va a estar con la piel caliente y ruborizada. Va a estar todo chapeteado como Heidi. Vamos a tener disminución de la resistencia vascular sistémica y también una hipovolemia secundaria a la dilatación arterial y a la dilatación venosa. Y el plasma va a estar filtrándose hacia los espacios intersticiales. Entonces también podemos tener desarrollo de edema pulmonar o de edemas periféricos. También los pacientes van a tener alteraciones de la cognición y del comportamiento, sobre todo si la infección se extendió hacia el sistema nervioso. Vamos a ver fiebre, leucocitosis y aumento del lactato. Cuando aumente el lactato nos va a ocasionar una acidosis metabólica. Y como el tejido va a estar hipoperfundido, nos va a producir y a activar mediadores inflamatorios. Entonces, esos mediadores inflamatorios también nos van a complicar el choque séptico porque va a incrementar la permeabilidad vascular. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Pues la administración temprana de antibióticos. Hay que tener un control de las vías respiratorias y administrar oxígeno suplementario en caso de ser necesario. También hay que administrar líquidos durante las primeras 3 horas y la ventilación mecánica. ¿Qué es un choque obstructivo?
¿Qué pasa en el choque obstructivo? Una obstrucción del sistema circulatorio, una obstrucción mecánica. El choque obstructivo va a ser secundario a una obstrucción mecánica del flujo de la sangre a través de la circulación central. ¿Por qué puede ser? Por un aneurisma aórtico disecante, un taponamiento cardíaco como cuando ocurre un derrame pericárdico. En el caso del neumotórax, en los mixomas auriculares, que estos son una especie de tumores que crecen ahí dentro de la aurícula, y también por evisceración del contenido abdominal o de la cavidad torácica. Y la causa más frecuente va a ser la embolia pulmonar. Y la embolia pulmonar puede ser secundaria a la insuficiencia venosa sistémica, en donde se genera un trombo y este nos produce obstrucción de los vasos pulmonares. ¿De qué va a ser resultado? Aumento de la presión del hemicardio derecho porque va a haber una alteración del ventrículo derecho. Aquí las presiones van a estar elevadas y vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha, como la elevación de la presión venosa central, y también los pacientes van a tener distensión yugular. Y eso nos habla de que la sangre no se está drenando adecuadamente hacia la aurícula derecha. ¿Cuál va a ser el tratamiento en el caso de que haya una trombosis pulmonar? Hay que hacer una embolectomía, que es la extracción del émbolo. O si el paciente tiene un hemopericardio o un derrame pericárdico, pues hay que hacer una pericardiocentesis, ya sea a través de poner una sonda o también a través de una ventana pericárdica. Y se debe de usar fibrinolíticos en el caso de que el paciente haya tenido el choque obstructivo secundario a una embolectomía, perdón, a un émbolo pulmonar. ¿Cuáles van a ser las complicaciones del choque? Primero, lesión pulmonar. Vamos a tener también insuficiencia renal aguda. Cuando el riñón no tiene suficiente circulación o suficiente aporte de oxígeno, nos va a ocasionar una necrosis tubular aguda. También vamos a tener la formación de úlceras de tubo digestivo. Podemos desarrollar una coagulación intravascular diseminada porque va a haber, dijimos, alteraciones también en el sistema de la coagulación, como era en el caso del choque séptico. Y también vamos a tener síndrome de disfunción multiorgánica secundaria a la hipoxia tisular. ¿Dudas? Doctora, Ajá. Dime, Humberto. soy Humberto. Sí. Estaba teniendo problemas para entrar, pero ya aquí ando. Ah, ok, sí. Muy bien. No sé por qué ahora me pide que les dé permiso de entrar. Entonces, Humberto, ¿ya llegaste? La CID es coagulación intravascular diseminada.
María Isabel. ¿Llegó? Sí, Ok. Yareli. Muy bien, chicos. Entonces, ya no tenemos clase la siguiente semana hasta el examen. ¿Sí o no? Entonces el examen vendría hasta estado de choque. Van a tener pesadillas para el examen. ¿Saben qué? Me salté un tema. Entonces ese tema va a venir hasta el siguiente examen con ustedes, que era el tema de la isquemia miocárdica crónica, ¿verdad? No lo vimos. Ese lo vemos después de el choque. El siguiente tema va a ser la insuficiencia cardíaca crónica. Nada más déjenme la anoto. Porque si no, sí se los pongo en el examen. ¿Qué tiene con eso? Karen, ese es un favor. ¿Me puedes mandar un recordatorio al WhatsApp que no venga en el examen en la insuficiencia cardíaca crónica? Porque... Ay, no. Porque no me traje... Perdóname, Eduardo. Perdóname, Eduardo. Eduardo. Señor Eduardo Martínez. Honorable jefe de grupo, ¿podría usted, por favor, mandarme un recordatorio a mi celular de que no venga isquemia miocárdica crónica en el examen, por favor? ¿No tienes mi número? Perdóname, Eduardo. Listo, ya te lo envío. Ya lo sé. Ya sé, Karen. Muy bien, pequeños. Los veo entonces el día del examen. Qué miedo. Doctora, ¿qué tenemos en el ahora? Insuficiencia cardíaca crónica. ¿10 a todos? No, hombre. Si sus trabajos están bonitos y les pongo 10 a todos.